Por tanto, en la comparecencia referida a los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y es una comparecencia que se hace también de manera agrupada con otra iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y con otra iniciativa del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Señorías, por favor, guarden silencio. En primer lugar, por tanto, interviene el señor consejero de Universidad, Investigación e Innovación, el señor Gómez Villamando, por un tiempo máximo de 20 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes a todos. Y comparezco hoy ante el Pleno de este Parlamento para informar sobre Andalucía Emprende y sobre las perspectivas de futuro de la entidad y de la situación de sus trabajadores. Permítanme, en primer lugar, saludar a los trabajadores y a sus representantes sindicales que hoy siguen esta comparecencia, porque, desde luego, es un tema de vital importancia para ellos. Andalucía Emprende cuenta, como saben, con una red territorial que da cobertura a la práctica totalidad de Andalucía, a muchísimos de nuestros municipios de una forma directa, y que está conformada por 257 centros andaluces de emprendimiento, nuestros CADES, y 45 puntos de información, dentro de los que se encuentran 789 alojamientos empresariales, de los cuales 296 son naves industriales y 500 oficinas, con una plantilla de apoyo a emprendedores compuesta por 888 trabajadores, entre técnicos, especialistas, personal de administración y personal de apoyo en los servicios centrales. Cuando llegamos al Gobierno, llevamos a cabo un análisis profundo de cuál era la situación y se evidenciaron muchísimas carencias. Los principios de la buena gestión llamaban y brillaban por su ausencia, y desde la dirección de Andalucía Emprende se comenzó a trabajar para ir dando respuesta a las situaciones que no eran nada deseables. Y en este sentido, el Gobierno está trabajando y seguirá haciéndolo para hacer de Andalucía Emprende un instrumento que realmente responda a su razón de ser. De hecho, es la primera vez que trabajamos con una estrategia frente a la falta de criterio o bien la existencia de criterios inconfesables en la decisión de apertura de los nuevos CADE. Trabajamos para que el servicio siempre se preste, a pesar de que puedan existir puntualmente incidencias en algunos de nuestros CADE debido a bajas de sus trabajadores. Y tenemos siempre la alternativa para que ningún CADE se quede sin prestar servicio, ya sea atendido por un técnico de proximidad, de próximo en el entorno, por vía telefónica y también mediante medios telemáticos. Estamos trabajando también en la digitalización y en nuevas herramientas informáticas de cara a ser más eficaces, ya que nos encontramos con una fundación cuyas herramientas y aplicaciones de gestión no eran interoperables entre sí, algo desde luego desconcertante en pleno siglo XXI. De hecho, y a falta de que el Parlamento apruebe el presupuesto del año que viene, ya hemos aprobado en el patronato unas cuentas expansivas para el año 2025, para poder seguir mejorando las condiciones laborales de Andalucía Emprende, a través de la climatización de nuestras instalaciones, aplicaciones informáticas que faciliten el trabajo y, por supuesto, la mejora de las instalaciones y de las diferentes infraestructuras. Desde esta consejería también hemos impulsado las comisiones provinciales de emprendimiento para aprovechar las sinergias con otras entidades, una cuestión que parece de perogrullo, pero que nunca se había hecho. Si queremos una Andalucía innovadora, si queremos una Andalucía sostenible, si queremos una Andalucía emprendedora, sin lugar a dudas tenemos que apostar por Andalucía Emprende. Y desde que Andalucía Emprende está escrita esta consejería, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, hemos trabajado para mejorar los servicios que presta y orientarlos hacia actividades económicas que aporten valor añadido, actividades económicas que nos permitan generar empleos de calidad y que permitan, desde luego, escalar el tamaño de nuestras empresas. Empresas que deben tener una mayor vinculación con la innovación y la transferencia del conocimiento, llevando esta innovación y esta transferencia del conocimiento a todos los territorios, no solo en el ámbito de las capitales y de las grandes ciudades, sino también en el ámbito rural. Y, de hecho, durante esta legislatura hemos elaborado un plan de actuación de fomento del emprendimiento en el ámbito universitario, con el fin de crear empresas con base de innovación del conocimiento, contribuyendo con ello a establecer un tejido productivo más competitivo y sostenible.
En el marco de este plan estamos abriendo CADES en todas las universidades públicas de Andalucía. Hemos firmado actualmente ya con 9 de nuestras 10 universidades públicas y estamos pendientes de la firma con la Universidad de Cádiz. Y de esta forma que nuestros CADES, que nuestro personal pueda colaborar con el de las universidades con el objeto de establecer esa sinergia y potenciar todas las acciones que se realizan. Esto no es novedoso, esto ya se intentó en la época socialista, pero con un éxito bastante pobre. De hecho, solamente en 2 universidades había CADES, y eso se debe a que estas propuestas que en aquel momento se hizo de Andalucía Emprende no era una apuesta basada y una apuesta por crear CADES basada en la colaboración, en la generosidad y en la cercanía, sino basada, desde luego, en la soberbia. Y eso se lo puedo decir porque lo viví de primera mano. Como señalábamos anteriormente, la plantilla actual del personal de la Fundación está compuesta por 888 personas contratadas, donde incluimos 73 vacantes con reserva de plaza, por motivo de excedencia o incapacidad permanente, en la que la ley obliga, como saben, a reservar 2 años la plaza. El resto, 815 personas, están actualmente en activo. Una plantilla que ha experimentado una evolución de 1.661 trabajadores en 2009 a 910 en 2018, una reducción de la plantilla de un 14%, 151 plazas menos. Y a nosotros nos dicen que estamos reduciendo la plantilla de Andalucía Emprende. 2009 a 2018, una reducción de 151 plazas. En los 6 años de gobierno del Partido Popular ha habido una disminución de 22 plazas, actualmente son esas 888 que le comento, pero que en cualquier caso se deben durante este periodo a jubilaciones, bajas definitivas o excedencias, pero en ningún caso se deben a despidos. Se lo diré claro, los trabajadores de Andalucía Emprende son fundamentales para esta tierra, son fundamentales para Andalucía. Su labor es encomiable y viven una situación injusta relacionada con las diferencias salariales existentes que, desde luego, es necesario revertir. Y lo que me sorprende es que, por parte de la oposición, del Grupo Socialista fundamentalmente, se haga bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores de Andalucía Emprende, cuando fue precisamente el Gobierno sustentado por el Partido Socialista el que creó el actual problema. Es más, tuvieron en su mano solucionarlo y no supieron, o lo que es peor, no quisieron solucionarlo. Y ahora que han cambiado las reglas del juego, ahora que gobierna el Partido Popular, pretende que lo arreglemos de una forma inmediata, donde además, en la situación actual, tenemos las manos atadas por normativa estatal. Entiendo que los trabajadores de Andalucía Emprende se dirijan a la Administración para reclamar lo que es de justicia, porque lo es. Lo que no entiendo es que el Partido Socialista no solo creara el entuerto, no solo provocara una situación injusta, no solo no la arreglara cuando estuvo en su mano, no solo cambiara las reglas de juego desde el Gobierno central, sino que además ahora reclame lo que ellos tuvieron que arreglar, tuvieron la ocasión de arreglar y que nunca arreglaron. Más bien lo estropearon. Señorías, creo que es importante dar contexto a la situación para tener una imagen global y certera sobre la situación actual de la Fundación Pública, pues Andalucía Emprende no es una isla que surge de pronto del océano, sino que tiene una historia, tiene un recorrido laberíntico y, desde luego, esto es fundamental para comprender de dónde venimos, dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde nos dirigimos. Y es que uno de los principales problemas que padece actualmente la entidad es la desigualdad salarial, ya lo hemos comentado. Y eso es resultado de la transferencia de personal de la estructura básica de los consorcios UTE-DELETE que se integran en Andalucía Emprende el 1 de enero del 2009, tras la firma del acuerdo entre la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Consejería de Empleo. En ese acuerdo se regulaba el mantenimiento de las relaciones de trabajo del personal y se subrogaban todos los derechos y obligaciones laborales existentes hasta la fecha. En ningún momento se habló de equiparación salarial. Como consecuencia de esto, convivieron 2 convenios colectivos ya no vigentes y que, tras su expiración y hasta la fecha, no se ha llegado a la aprobación de un nuevo convenio colectivo aplicable a todo el personal de la Fundación, aunque tenemos un documento de trabajo, tenemos un borrador en el que estamos de acuerdo prácticamente en todo. Se firmaron 2 preacuerdos de convenio colectivo en 2011 y 2017. Ustedes saben quién gobernaba en esos años, que no obtuvieron informe favorable de la Consejería de Hacienda y de la Administración Pública. Esa cuestión ya la conocen,
¿Por qué no hicieron la subrogación en 2009 con toda la garantía y con todos los créditos suficientes para equiparar al personal de UTE del ETE que pasaba la Fundación? ¿Por qué no pusieron encima los créditos necesarios en 2009? ¿Por qué no lo hicieron a principios del 2010? Las normativas presupuestarias de aquel momento lo permitían. Permitían incremento de masa salarial, así como la incorporación de complementos salariales y trienios, cosa que tampoco hicieron y que ahora tampoco se puede hacer por esa normativa estatal que nos constriñe. El Partido Socialista no quiso, esa es la realidad, no es otra, y provocaron una crisis laboral al no resolver una situación cuando pudieron. Ahora Andalucía Emprende cuenta con una entidad mucho más profesionalizada, que responde a los principios básicos de gestión del sector público. ¿Y saben por qué, señorías? Pues, entre otras cuestiones, porque ahora contamos con un director profesional, un buen gestor, frente a la época en que la dirección de Andalucía Emprende se reservaba para los altos cargos del Partido Socialista, viceconsejeros, directores generales, delegados, etcétera. Fíjense en el detalle. El director actual se ha reunido con las organizaciones, lleva poco más de 2 años, se ha reunido con las organizaciones sindicales muchas más veces que los gobiernos socialistas en una legislatura entera. Una legislatura. Muchas de estas reuniones con la participación también de nuestra viceconsejera y de este consejero. Dudo que los consejeros o las viceconsejeras se sentaran alguna vez con los representantes de los trabajadores en la época socialista. Es más, la relación profesional no se ciñe solo a reuniones formales, sino que me consta que nuestro director mantiene un diálogo telefónico fluido con los distintos representantes de los trabajadores a nivel provincial. Es un director, tengo que decirlo, transparente y al servicio de trabajadores. Y le digo más, en 2023 y en 2024 se han reunido, a pesar de lo que por ahí se oye, se han reunido en distintas ocasiones tanto la Comisión de Igualdad como la de la Seguridad en el Trabajo, lo que debería ser y que desgraciadamente no ha sido siempre así. Un director que está aplicando lo acordado en el borrador de convenio colectivo, como es ocupar los cargos directivos por promoción interna y mediante una comisión de selección. Señorías, a pesar de la situación caótica en la gestión anterior y de las evidentes desigualdades salariales en las que se encuentra el equipo que conforma Andalucía Emprende, sus profesionales han estado todo este tiempo prestando un servicio de apoyo tanto a las personas que quieren emprender como a las que ya han montado su empresa y buscan nuevas vías para su expansión y consolidación, dando cobertura a toda una comunidad autónoma, a más de 8 millones de habitantes, obteniendo unos excelentes resultados. Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno a 2027 se ha ayudado a 77.590 personas emprendedoras, con la creación de 69.730 empresas. La tercera parte de ellas de carácter creada por universitarios. 1.432.015 atenciones a usuarios. 161.350 solicitudes de incentivos tramitadas, 70.617 personas formadas en gestión empresarial, 15.000 actuaciones de fomento del emprendimiento, con una participación de más de 517.000 personas. Y todo esto con una pandemia y sus consecuencias. Insisto, para todo ello la labor de los profesionales que configuran la plantilla de Andalucía Emprende es fundamental, como es fundamental resolver la situación de desigualdad salarial que venimos arrastrando del año 2009. Desgraciadamente, no es una cuestión presupuestaria. Independientemente del presupuesto que dedique la Consejería Andalucía Emprende, estamos atados de pie y mano en ese sentido. Yo, señorías del Partido Socialista, les pediría que fueran a Madrid, que hablaran con la ministra de Trabajo y que reclamaran que en los presupuestos generales del Estado se abra de nuevo la oportunidad de incrementar la masa salarial a los trabajadores de Andalucía Emprende. Reclamen lo que es de justicia para Andalucía, trabajen por esta tierra y luchen por los trabajos de nuestros trabajadores. Los presupuestos generales del Estado recogen literalmente: las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento superior al 2,5%. El Estado no autoriza, por tanto, que podamos aumentar la masa salarial del personal de Andalucía Emprende para alcanzar la homogeneidad que se merecen sus trabajadores. Seamos serios y permítanme que insista. Si nos encontramos en esta situación es por dejadez de gobiernos anteriores durante muchísimos años. No supieron o no quisieron resolver la situación de cientos de trabajadores. Y ojo, que esta posibilidad sí estuvo abierta, además en el momento de creación
de fusión de UTDLT y la incorporación Andalucía Emprende, como le digo, esta posibilidad sí estuvo abierta varios años, porque los presupuestos generales del Estado hasta el año, incluido el año 2018, sí permitían un incremento de la masa salarial. En ese momento, en los presupuestos del año 2018 y en anteriores, se decía textualmente: además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2% de la masa salarial para, entre otras medidas, la implementación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, donde entraría perfectamente Andalucía Emprende, y la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. Nunca he sabido la respuesta, por mucho que lo hemos preguntado, por qué no se hizo en aquel momento esta equiparación, por qué no se aprovecharon esas ventanas de oportunidad. Pero el Partido Socialista, como en otras muchas cosas, prefiere echar balones fuera y exigir responsabilidades sin mirarse en el espejo. ¿Por qué arreglaron la situación en otras entidades como Amaya, por ejemplo, y no la de Andalucía Emprende? Porque el anterior presidente de la Junta de Andalucía, con el decidido apoyo por parte de los sindicatos, no le dieron prioridad a Andalucía Emprende, ni desde luego al emprendimiento en nuestra tierra. Señorías, no sé si son capaces de mirar a la cara de los trabajadores de Andalucía Emprende y reconocer que no arreglaron la desigualdad salarial cuando pudieron hacerlo. Pero sí, por favor, díganle que van a ayudarnos para que los presupuestos generales del Estado abran esa ventana de oportunidad que necesitamos para que se pueda producir esa equiparación salarial que es justa y necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, y para fijar posiciones, tiene la palabra por parte del Grupo Mixto Adelante Andalucía, la señora Mora Grande. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gómez Villanueva, ha estado hablando casi 20 minutos, 15 minutos. Perdón, me he confundido con algo. Villamando, perdón, Villamando, es cierto, perdón. Señor Gómez Villamando, ha estado hablando 15 minutos y lo único que ha dicho es que toda la problemática que hay del desequilibrio salarial de estos trabajadores de Andalucía Emprende es culpa del PSOE. Y a ustedes les coge así de nueva, no ha dado ninguna solución, que todo lo va a solucionar el Estado. Les recuerdo que lleva gobernando 6 años. Algo habrán podido hacer en 6 años. Y le voy a decir una cosa, ha mentido y miente, porque usted a los trabajadores le ha prometido cosas. Y ahora mismo se acaba de decir. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a desgranar exactamente lo que usted dice y lo que no dice. También quiero saludar a los trabajadores, los representantes de los trabajadores que están aquí y que además están viéndonos fuera. Bueno, toda la culpa es del PSOE. Bueno, ustedes se han reunido muchas veces con los trabajadores y su diálogo es muy fluido, tan fluido que mañana se manifiestan a las 11 de la mañana aquí en la puerta del Parlamento y creo que no se manifiestan precisamente por lo que hizo el PSOE. Que obviamente sí, no, por lo que está usted haciendo ahora. Así que alguna crítica le están haciendo y usted algo tendrá que asumir. Y no asumió absolutamente nada. A ver, Andalucía Emprende y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, creación de empresas, creación de máquinas de emprendedores, todo es algo que Moreno Bonilla nos vende continuamente como la panacea, como que somos los líderes, nos lo mete en todos los debates del Estado de la Nación, en prensa, cada vez que puede, en los mítines electorales, son promesas electorales, es suya. De hecho, bueno, hay intervenciones en prensa mucho, Moreno Bonilla, Andalucía inicia el año como líder nacional de creación de empresas. Moreno destaca el papel de los emprendedores andaluces como creadores de empleo. Es como el mantra de lo bien que lo hacemos en la creación de empleo y la creación en esa maquinaria de crear emprendedores. Eso sí, si cobran menos del salario mínimo interprofesional la mayoría, de eso no se dice nada, pero bueno.
Y estos premios que se llaman Moreno Bonilla en la creación de emprendedores y empresas, en realidad, ¿el trabajo de quién es? Pues el trabajo no es más ni menos que de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía Emprende, que son los que realizan esta función, que son los que a lo largo y ancho de Andalucía se dedican a orientar a los emprendedores, las personas que pretenden montar una empresa, les montan la empresa, todo el papeleo, la constitución de sociedades, le informan sobre la fiscalidad, le dan formación, les hacen además seguimientos, les dicen las ayudas para mejorar su negocio, incluso la contratación de trabajadores. O sea, son fundamentales y además ellos sí que fijan la población al territorio. 15 años de un trabajo impecable. Ha dado algunos datos sobre todo lo que hacen, se le puede dar muchísimos más datos. De hecho, lo que han hecho en el primer semestre del año 2024 llega ya al 75% de lo que hicieron en el 2023 y, bueno, pues realmente hacen una labor fundamental. Bueno, pues debería ser la joya de la corona del Gobierno de Moreno Bonilla en cuanto que él se pone el premio y se quiera llevar el mérito del trabajo de estos trabajadores. Sin embargo, ¿cómo tratan ustedes a los trabajadores? Pues yo diría que mal o muy mal. Y les recuerdo que lleva 6 años en el Gobierno y que algo podrían haber hecho, que si se manifiestan mañana será por algo. Piénselo. Vamos a hacer historia. Usted lo ha comentado, en el 2008 se crea, se fusionan 2 entidades, consorcio de la Red Andalucía Emprende y el consorcio UTDLT, que venían con 2 convenios y condiciones laborales diferentes. La cuestión es que se unen, no se soluciona el problema, llevan 15 años sin convenio colectivo y ni el PSOE, efectivamente, no soluciona la cuestión, pero ustedes tampoco. Y les voy a recordar lo que ustedes decían cuando estaban en la oposición. Mire, les voy a sacar precisamente una noticia de su página web del Partido Popular, en la que el responsable de Economía de su partido decía: la Junta incumple en su fundación Andalucía Emprende toda la normativa que obliga a cumplir a las empresas privadas. Uy. Pues mire, eso es lo que está haciendo usted desde hace 6 años. Mire, le voy a dar un correo electrónico del año 2017, un correo que tenían ustedes del Partido Popular, Andalucía Propone, y que le contestaban a una delegada de comisiones obreras en Cádiz de Andalucía Emprende. Y le decían que en nombre de de Juanma Moreno Bonilla, pues el Partido Popular viene reclamando la subsanación inmediata de este conflicto laboral y lo seguirían haciendo. Bueno, pues ustedes, hombre, donde digo, porque después de todos estos años y haber llegado al Gobierno, pues parece que muchos no lo están haciendo, por no decir que no han hecho nada, porque además han cambiado de criterio. Si desde luego estos trabajadores tuvieran que informarle a alguien que llega y les dice que si en su empresa puede mantener a personas con el mismo interés, la misma función laboral, en la misma mesa, con diferencias salariales, ¿qué le tendrían ellos, que están altamente cualificados además para hacer esto? ¿Qué les tendrían que informar? Pues les tendrían que informar que eso no se puede hacer, que eso es una discriminación, que está catalogado como discriminación, que se pueden ir a la inspección laboral y que se pueden ir a los tribunales. Y que no solo pueden reclamar esta diferencia salarial, sino que además pueden reclamar una indemnización por los daños por esta existencia de esta discriminación. Uf, pues lleva usted 6 años haciendo esto, 6 años, y solamente habla de lo que hacía el Gobierno socialista. Hombre, vamos a ver. Ustedes han hecho muchas promesas, han hecho promesas electorales que después no han cumplido. Y ahora llegan al Gobierno y han cambiado de opinión, porque, perdonen, ustedes han estado prometiendo a los trabajadores que le iban a meter en el presupuesto. El presupuesto suficiente son solo 7 millones de euros para poder equilibrar el salario. Y, sin embargo, no lo han hecho. Año tras año no lo han hecho. Eso sí, bueno, ahora dice que porque los presupuestos del Estado prohíben subir más del 2%. Eso sí, el año pasado, mire por dónde a Moreno Bonilla le subieron el 18% el sueldo. Y a usted mismo le subieron el 15%. Hombre, a unos sí y otros no. Qué casualidad, porque no coge ese dinerito para cubrir esta deficiencia salarial brutal e injusticia a estos trabajadores. Pues digo yo que esto se llama nada más y nada menos que hipocresía. Eso es lo que ustedes han aplicado durante estos 6 años. La cuestión es que primero le prometen meterlo en los presupuestos, después les dicen en el 2023, que no se lo han dicho antes, le dicen en el 2023 que después no se puede meter en los presupuestos y ahora después les cambian el criterio otra vez y les dicen que lo mismo encuentran la solución cambiando los estatutos de la Fundación para que pueda hacer servicio a
otros entes a otras consejerías de la Junta de Andalucía, así tener dinero y así poder corregir el desequilibrio territorial. Mentira, porque después de prometérselo a los trabajadores no lo han hecho todavía. Y le voy a sacar una comunicación oficial de su secretario general de Presidencia, ¿vale?, de marzo del 2023, donde lo comunica también a un delegado de Comisiones Obreras de Andalucía Emprende, donde le dice que están trabajando específicamente en dar los pasos para convertir esta entidad en medio propio, lo que acabo de explicar, de la Administración pública, lo que sin duda alguna nos facilitará abordar la equiparación de las condiciones laborales. ¿Y de eso qué? Porque no ha dicho ni una palabra. ¿De eso se desdice? Ahí tienen los trabajadores, dígaselo, porque están esperando una respuesta, porque ustedes, después de prometerles esto, han pasado en quinta, no lo han metido en los consejos de gobierno, ya no les dicen nada, que no es verdad que tengan esa relación fluida, que se manifiestan mañana porque ya no saben qué esperar, porque están desesperados, porque tienen muchas bajas que no son puntuales, que son por estrés y por ansiedad, que tienen muchísimos CADE sin personal, que hay algunas zonas donde en la comarca la cubre una sola persona, que sí hay disminución personal. Usted va a hablar de la disminución de hace un montón de años el PSOE. Bueno, mire, lo que ha hecho usted tendrá que rendir cuenta y yo estoy obligada a pedir la rendición de cuentas de estos 6 años del PSOE. Ya sabemos lo que ha hecho, pero por Dios, un poco de autocrítica. Ya está bien, vamos a ver. ¿Lo va a meter en los presupuestos del 2025? Parece que no. ¿Va a solucionarlo de otra manera? Pues si tiene interés político, ¿qué es lo que decían ustedes cuando estaban en la oposición y es lo que decían ustedes cuando estaban en las elecciones? Hágalo, busque la manera y si no, mira que bien han buscado la manera para subirse el sueldo, ya saben cómo tienen que equilibrar el sueldo de estos trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación y para posicionar al Grupo Parlamentario por Andalucía, tiene la palabra la señora Gómez Corona. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Consejero, le voy a reconocer que por los primeros unos minutos escuchando su intervención me ha parecido que me había atrapado un agujero de gusano, que estábamos 10 años atrás, que gobernaba el Partido Socialista y que usted era el portavoz del Partido Popular en la oposición, porque usted hoy ha hecho un discurso de oposición y no ha hecho un discurso de políticos responsables de su consejería. Miren, hoy estamos aquí a causa, puede que es verdad que de los gobiernos socialistas se hayan tomado malas decisiones, no lo voy a cuestionar, pero vamos a hacer control político del Gobierno presente, que es lo que nos dice el Estatuto. Y miren, estamos aquí, les decía, porque una de las primeras decisiones de la recién estrenada mayoría absoluta del Gobierno popular cuando la toma es venir aquí y deshacer una decisión que se había adoptado por consenso y que tenía todo el sentido, que era incluir la Fundación Andalucía Emprende en TRADE, siendo una de sus patas fundamentales. Se había adoptado así tras un largo proceso de negociación en el Parlamento de Andalucía por unanimidad, que no es fácil, y se había adoptado por unanimidad porque tenía sentido y porque esa parte del sector, digamos, que se dedica al asesoramiento empresarial, que tiene capilaridad en todo el territorio andaluz, en las zonas rurales, en todas las comarcas, y que puede hablarle de tú a las empresas, a los autónomos, a los que quieren emprender, hablándole de las ayudas, les da formación. Quien puede hacer eso, que era la Fundación Andalucía Emprende, de pronto lo sacamos de TRADE, dejando de alguna manera dos entidades que no tienen mucho sentido donde están. TRADE porque se queda, como le decía, sin esa pata fundamental. Pero es que la Fundación Andalucía Emprende, yo creo honestamente que a usted le metieron un gol poniéndosela en la Consejería de Universidades, porque no solo no es que tenga mucho sentido, es que realmente es un problema para usted, que yo sé que tiene difícil solucionar, pero porque el Consejo de Gobierno no quiere, porque no hay tantos problemas jurídicos como tú dices, más. No hay ninguno, le diría. Más allá de eso, como le decía, la situación que tienen es absolutamente inviable. ¿Y por qué? Porque están dejando morir a Fundación Andalucía Emprende. Vamos a hablar de eso. Todo lo que he hablado sobre, no sé cómo puede venir a sacar pecho de todas las actuaciones que hacen, cuántas intervenciones directas, cuántas asesoran a emprendedores, cuántas formaciones se han dado. Yo tengo aquí todos los datos, lo tenemos todo. Claro que sí, por eso lo estamos defendiendo, por eso se ha pedido esta comparecencia y por eso estamos aquí hablando de ellos y hablando de ellas, que aprovecho para saludarles y, sobre todo, para darles la enhorabuena por el trabajo que hacen en condiciones tan complicadas. Usted, fíjese, cualquier empresa privada que a día de hoy tuviera el 56% de la plantilla cobrando una cantidad que supera los 10.000 euros, que
que al otro 44 cuando hacen realmente el mismo trabajo. No es que no se pueda hacer por cuestiones éticas o morales o de eficacia práctica y empresarial si quiere, es que es contrario a la ley. No se puede mantener, me da igual que vino de la subrogación de 2 empresas que se convirtieron en una, eso lo sabemos, y que se hizo mal lo sabemos, tanto que yo me lo he evitado traer, porque ya lo ha hecho la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, pues todos esos grandes titulares que ustedes utilizaban cuando eran oposición, palabras del propio presidente, del hoy presidente de la Junta de Andalucía, diciendo que era una barbaridad y que había que acabar con esa situación. Pues nosotros nos encontramos con algo que es una plantilla que no tiene convenio hace 15 años sin convenio en las fechas que corren. Yo creo que es para hacérselo mirar, con una diferencia salarial, decíamos, con más de 10.000 euros. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la plantilla, que era inicialmente de 1.200, por mucho que usted haya jugado con los tiempos para decir, bueno, en algún momento eran 1.060 o 900, no sé cuánto ha dicho. A día de hoy, en activo están 815 empleados que siguen haciendo, como el primer día, una labor encomiable como si fueran 1.200. Y lo sabemos, tenemos a personas que están llevando, bueno, aparte de que tenemos centros cerrados donde no hay nadie, tenemos a personas que están llevando solas 1 o 2 comarcas, con lo importante que es en el mundo rural, porque teóricamente el mundo rural es muy importante y el emprendimiento en toda esa área, pero entonces, ¿por qué no dotamos de personal? Porque a mí lo que yo no quiero pensar es que aquí lo que estemos andando es hacia una privatización encubierta del sistema después de dejar morir una agencia como Andalucía Emprende que nunca les ha gustado, que siempre les ha molestado, que lo hicieron mal otro. Oye, pues demuestren que ustedes sí saben gobernar, el gobierno del cambio. Bastaría con que cumplieran las promesas, bastaría con que siguieran respetando sus primeras decisiones de la legislatura pasada. Pero es que se nos olvida que ustedes son gobierno hace 6 años. 6 años de esos 15 años que lleva el convenio sin regular, sin aprobarse, 9 fueron con la Administración socialista, muy mal, ya se lo decimos, pero es que son 6 que llevan ustedes al frente del Gobierno. Y lo peor es la tomadura de pelo, aquí se habla de hipocresía, yo voy a hablar de cinismo, la tomadura de pelo a los trabajadores y las trabajadoras a los que se les empieza diciendo, oye, os sacamos de Trade porque es mejor. No tiene ningún sentido para alguien que piense que Andalucía Emprende tiene futuro dentro de la Administración andaluza haberlo sacado de Trade. A mí me lo tienen que explicar. No sé qué hace la Consejería de Universidades, no sé qué sentido tiene. Cuando usted estaba dando los datos, estaba viendo que es que realmente donde debería estar es en Trade, porque es una de las patas fundamentales, la que llega al territorio, la que mira cara a cara a los jóvenes que quieren ser emprendedores, la que mira cara a cara al mundo rural y le dice, por aquí hay una vía de negocio y, sobre todo, algo que no se nos olvida, porque ustedes son el Gobierno de la simplificación administrativa, pero como todavía no lo han resuelto todo, estamos cerca, pero todavía no lo han resuelto todo, pues resulta que todos los problemas burocráticos que supone el emprendimiento en esta tierra son ellos los que ayudan a resolverlo. ¿Cuántas ayudas se quedarían sin ejecutar si ya nos cuesta ejecutar el presupuesto andaluz, si ya devolvemos ayudas, las que no deberíamos? ¿Qué pasaría si no contáramos con los trabajadores y trabajadoras de Andalucía Emprende ayudando a gestionar líneas de subvención y ayudas a nuestros emprendedores, a esos que queremos tanto, que son la joya de la corona y que ponemos en el centro? Sí, pero van a acabar atendiendo las empresas privadas y, si no, tiempo al tiempo, y será con dinero público. Pero vamos a avanzar un poco más. ¿Por qué no se firma el convenio? Porque no se puede, es que no se puede, porque resulta que hay 2 tablas salariales distintas y Hacienda no autoriza un nuevo convenio con 2 tablas salariales distintas, porque es ilegal. Vale, vamos a equipararla, Hacienda no quiere. Es que nos están tomando el pelo. Y usted argumenta que hay una norma estatal que es verdad que dice que no se puede subir más del 2,5% el sueldo de los empleados. Pero lo que no habla es de la posible excepcionalidad de esa norma que existe, porque eso habla como regla general. ¿Se puede incluir una norma en los presupuestos andaluces para 2025 que acabe con esa situación? Se puede, y los propios trabajadores lo saben. Y partiría de una propuesta de la propia Fundación que usted tendría que asumir como consejero, ahí el marrón que de pronto le tocaría, que supone 7 millones de euros más y que luego Hacienda tendría que validar. Es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de imposibilidad legal, porque aquí se ha hecho más veces, se ha hecho con médicos, se han hecho con profesionales de la educación, que no nos parece mal, pero nos parece que esto es de justicia, acabar con una diferencia salarial, me voy a decirlo otra vez, contraria a la ley, que no admitiríamos en ninguna empresa, que diríamos que es algo decimonónico, pero que mantenemos a boca llena, después de 6 años diciendo, y la culpa es de los socialistas. Hombre, yo solo por pudor, pues a lo mejor me buscaría otra excusa. Avancemos, porque estábamos hablando de la cantidad de cosas que se hacen, pero ¿qué estamos viendo? Porque mientras 815 empleados tienen que sacar a pulmón el trabajo que antes podían hacer 1.200, cuando, ojo, estamos en otros tiempos, que el emprendimiento es la joya de la corona y hay que emprender y hay muchas más ayudas, con lo cual entiendo que debe haber más trabajo que realizar.
Pero, ¿qué es lo que...? Porque nos ha dicho, eso sí, ha sacado pecho de que no ha despedido a nadie, hombre. Menos mal, y gracias en nombre de los trabajadores y trabajadoras, no se ha despedido a nadie, pero lo que no se dice es que no se cubren las bajas, no se cubren las vacantes, se está dejando morir. La Fundación se está asfixiando por voluntad política, por eso se la sacó detrás, de pronto con la mayoría absoluta apabullante, se le subió a ustedes la adrenalina a la cabeza y dijeron, ¿qué hacemos? Nos la quitamos de en medio, vamos a tardar unos añitos, pero la vamos dejando morir. Y es lo que está sucediendo, la están dejando morir. Y mientras tanto podemos contratar y dar dinero público a las cámaras de comercio, a las asociaciones de empresarios y vamos a ir al mundo rural a hacer actividades de emprendimiento, cuando algunos sabemos que en centros, en comarcas, en pueblos donde tienen una oficina cerrada o, no voy a decir desatendida porque los trabajadores están haciendo lo que pueden y más, pero porque a lo mejor en ese caso no se han cubierto las bajas y en vez de prestar el servicio que debería ser enteramente público y que debería ser un orgullo, o sea, una comunidad autónoma que tiene una fundación que puede dedicarse de manera pues, universal y gratuita, que es lo propio de lo público, a prestar labores de asesoramiento a todo el que quiera emprender en Andalucía, con lo difícil que es ahora con la transición digital, que hace además formación, que te permite saber cómo pedir ayudas y de qué manera, orientarte para que las puedas conseguir, asesorarte para ver lo que es realmente. Y los números los ha dicho usted, no lo he dicho yo, porque cuando le interesan bien que saca pecho de ellos. En ese caso, lo que no podemos es dejar morir esto. ¿Por qué? Porque ¿quién va a venir a hacer ese trabajo? O no es tan importante el emprendimiento y lo que pasa es que hoy Andalucía Emprende vamos a cerrarlo porque no queremos asesorar a las empresas. O bien es muy importante y vamos a acabar, como hacemos siempre, adelgazando el sector público. ¿Para qué? No para adelgazar las cuentas públicas, que eso sería otra cosa, aunque no me guste, para acabar dando dinero a consorcios de empresarios, para cámaras de comercio, para que sean ellos los que hacen esas tareas. Porque no lo seguimos haciendo nosotros con algo que ya tenemos. ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué no le pide usted a Hacienda en el Consejo de Gobierno que por favor autorice los 7 millones de euros? Cuando ha hablado de incremento presupuestario para climatización, no sé cómo no le ha dado un algo teniendo ahí a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo creo que como mínimo, consejero, es para hacérselo mirar. Y ya que creo, honestamente se lo voy a decir, y perdóname la expresión, que a usted lo que le ha caído es un gran marrón, yo creo que lo único que puede hacer en este momento es solucionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, y para posicionar al Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Hortels Polo. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, nuestra visión es bastante diferente a la que ustedes tienen y, por una vez en mucho tiempo, vamos a tener algo en común la señora Gómez Corona y nosotros. Un gol, un marrón, creo que eso sí se lo han metido en su consejería. Esto no pega en su consejería. Para nosotros, el mantenimiento de la Fundación Andalucía Emprende es un ejemplo perfecto de cómo el Partido Popular de Juanma Moreno ha mantenido el sistema y los chiringuitos de la Administración socialista. El Partido Popular, en su momento, optó por mantener esta fundación tras pactar con la izquierda y sus sindicatos, UGT y comisiones obreras. ¿Esto es parte del cambio del Partido Popular? Lo que están haciendo es consolidar los resultados de las nefastas políticas socialistas basadas en el amiguismo y en las redes clientelares. El propio Elías Bendodo, cuando era consejero de Presidencia y sin problemas con el micro, dijo: la Junta no va a seguir alimentando chiringuitos ideológicos de la izquierda. ¿Dónde ha quedado esta afirmación? La Fundación Andalucía Emprende era un chiringuito que gastaba el 99% de su presupuesto en salarios y mantenimiento. Un órgano que pretendía servir para fomentar el emprendimiento y ayudar a los jóvenes a impulsar sus primeros pasos empresariales. Eso en teoría. En la práctica no era más que un comedero que devoraba los 40 millones de presupuesto que tenía. También fueron ustedes los que dijeron que de los 40,8 millones de presupuesto, esta fundación pública destinaba 33,8 millones para pagar las nóminas de aproximadamente 1.000 empleados, otros 3,5 millones para gastos de mantenimiento y solo algo menos de 1 millón de euros quedaba para la política de emprendimiento. Es decir, un mastodonte de gasto público que repartía migajas a los emprendedores. De la infraestructura ya ha hablado usted, no voy a seguir hablando, pero mucha infraestructura y pocos emprendedores.
Para situarnos, haciendo la comparación con el escándalo socialista de las últimas semanas, la Fundación Andalucía Emprende la podemos comparar con la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, la FAFE. Ambas fundaciones se estructuraban con el modelo de gestión del enchufismo socialista, un modelo de gestión que se basaba en un gran fraude y engaño para todos los andaluces y que, por supuesto, ningún socialista ha explicado todavía y mucho menos se ha disculpado. Y a pesar de todo esto, el Partido Popular ha sido partidario de mantener esta fundación como TRADE y como otras. ¿Cuál es el problema actual al que se enfrenta la Fundación Andalucía Emprende? Pues precisamente tiene que ver con su personal. Ninguna sorpresa, ¿verdad? Hombre, sabiendo cómo fueron contratados, pues era lógico. En noviembre del año pasado ya debatimos en la Comisión de Universidades una proposición no de ley del Partido Socialista relativa al apoyo de los empleados públicos de la Fundación Andalucía Emprende, en la que solicitaban la aprobación definitiva y la aplicación de un convenio homogéneo para todos los trabajadores, que incluyese la equiparación salarial. Haciendo gala del más alto grado de demagogia, como también hacen con la amnistía a la inmigración o con los postulados climáticos, visten de seda lo que es un disparate. Quieren enmascarar una gran mentira con frases y falsas palabras. Por mucho que se negue en eso de mostrar un criterio favorable al trabajo que realiza la Fundación u homogeneizar las condiciones laborales de todos los trabajadores. El problema de este personal público fue generado exclusivamente por los sucesivos gobiernos socialistas, que, en vez de utilizar el sistema de oposición para acceder a un empleo público, optaron por la discrecionalidad, que en vez de la igualdad, el mérito, la capacidad que debería haber primado en estas contrataciones, optaron por el enchufismo, que en vez de actuar con honestidad, crearon el perfecto manual de cómo colocar a dedo a personas afines a su causa. Por esta razón, cuando la Fundación Andalucía Emprende asumió el personal de las unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico, se detectaron numerosas irregularidades. Se lo volvemos a decir, muy parecido a lo que ocurrió con la FAFE y el Servicio Andaluz de Empleo. Esto generó graves problemas y la cruda realidad es que la actual Junta de Andalucía, presidida desde entonces hasta ahora por el señor Juanma Moreno, y habiendo transcurrido 6 años, no ha sido capaz de solucionarlos. Nuestra formación espera que, a pesar de que esta situación está enquistada, se solvente y se llegue a un acuerdo de la forma más favorable posible, sabiendo que dicho acuerdo debe tener en cuenta los derechos adquiridos por los trabajadores y cumplir la ley, como no puede ser de otra forma. En la pasada legislatura, en esta Cámara se repetía una y otra vez eso de adelgazar la Administración y despedir a los enchufados. El Partido Popular prometía de forma reiterada que trabajaría con todo su esfuerzo para erradicar el modelo socialista que estaba institucionalizado. Ahora, 6 años después, estas promesas están bastante diluidas. Claro, como el señor Moreno Bonilla añora tanto a los antiguos socialistas, imita sus políticas y, por supuesto, su mala gestión. Vox sigue apostando por la reestructuración del sector público andaluz para hacerlo más eficaz y más racional. Recalcar que en este caso no estamos hablando de todo el personal de la Fundación Andalucía Emprende, pero es perfectamente comprobable quiénes accedieron a cada uno de estos puestos de forma irregular. Por ello, seguimos siendo partidarios de hacer recortes de todo aquel personal que sigue en la Administración andaluza, a pesar de no verse sometido a una oposición, tanto para ahorrar dinero a los contribuyentes andaluces como para, de una vez por todas, acabar con este enchufismo que se está y sigue institucionalizado en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, y para posicionar al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, al Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Caballero.
Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme saludar a los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende. Y mire, señor consejero, lo veo bastante preocupado por el PSOE. Bueno, pues aquí está ya el PSOE. Ahora va a escuchar los argumentos también del Partido Socialista a esa demagogia que usted ha demostrado también en su intervención. Lo cierto y verdad es que en esta intervención, yo le agradezco que usted esté en esta intervención. Al inicio de la misma estaban también los consejeros de Hacienda y de Función Pública, que hubiera sido bueno que siguieran aquí, porque son verdaderamente los artífices y el escollo de los problemas que hoy tienen estos trabajadores. Porque usted, en realidad, en esto, consejero, pinta bastante poco, por no decir absolutamente nada. Mire, la Fundación Andalucía Emprende acaba de cumplir 25 años. Por lo tanto, fíjese usted si desde el Partido Socialista podemos estar orgullosos. Y es un éxito de Andalucía y de los gobiernos socialistas haber tenido una empresa, una agencia pública, una fundación como es Andalucía Emprende, para el emprendimiento, para la generación de empleo y para la creación de empresas de esta comunidad autónoma durante tantos y tantos años. Por lo tanto, mire, hoy Andalucía Emprende casualmente está adscrita a la Consejería de Universidades. Podría haberlo estado a cualquier otra. Lo cierto y verdad es que ustedes tienen un objetivo, y es dejar morir por inalición a la Fundación Andalucía Emprende. Pero no es algo que ustedes sea nuevo, sino que ya lo llevaban en sus compromisos electorales y de gobernabilidad con el partido de Vox en la pasada legislatura. Se lo ha dicho su señoría de Vox. Y le puedo decir más, si ustedes mañana lo volvieran a necesitar, volverían otra vez a hacerlo y no le importaría para nada dejar caer empresas públicas, el sector instrumental y especialmente a la Fundación Andalucía Emprende. Mire, como digo, es consustancial a la mente humana tener un recuerdo corto, pero esta legislatura Andalucía Emprende no estaba en el inicio de la misma en la Consejería de Universidad, porque estaba incardinada dentro de lo que se llamaba esa agencia que era TRADE. Pero claro, el romance duró bien poco, 10 meses tan solo. Y ahí le quitaron a TRADE todo lo que daba solidez y estructura, que era la propia Fundación Andalucía Emprende, porque podía ser el dolor de cabeza de SAN y de Carolina España, pero lo que hicieron fue pasárselo a usted a la Consejería de Universidades. Estamos hablando de que más de 800 trabajadores son el buque insignia de la Fundación. En 2023 ya no sabían dónde iban a colocarlo y fueron dando tumbos y llevan engañando desde esa fecha con usted como consejero a los trabajadores y a las trabajadoras de esta Fundación, señor consejero. Mire, Andalucía Emprende está realizando con grandes bases de éxito su misión, promover la iniciativa emprendedora. Aquí ya se han dado datos de lo que supuso 2023. Más de 13.700 empresas y más de 14.500 empleos. Asesoramiento a 15.300 personas emprendedoras y atendiendo a casi 300.000. 70.000 personas han participado en más de 2.650 acciones formativas. Pero eso es gracias a la plantilla de trabajadores de Andalucía Emprende, porque ustedes no están poniéndoselo fácil ni están haciendo absolutamente nada. Pese a eso, en el año 2024, en el primer semestre, ya habían alcanzado el 72% de las empresas creadas y del empleo generado con esos datos que le he dicho del año 2023. Y pese a ello, también de contar con una plantilla que están esquilmando, señor consejero, están descapitalizando el capital humano de Andalucía Emprende, de 1.200 trabajadores a 815. Mire, decía usted antes, señor consejero, que hay 70 plazas que están sin cubrir por distintas circunstancias de ITES permanentes o de gente que se ha ido a excedencia.
Pues cúbrala usted interinamente. Una cosa es que no las pueda sacar en propiedad, pero otra cosa es que no pueda cubrirlas temporalmente de forma interina hasta que pasen esos 2 años y se convoquen o hasta que sus titulares vuelvan a cubrir otra vez esas plazas. Eso no se lo impide nadie, es solo cuestión de voluntad política, señor consejero. Y no haga usted que centros de apoyo, CADES, que antes tenían 4 o 5 trabajadores, ahora tengan que estar atendiendo comarcas enteras o varias comarcas con 1 o 2 trabajadores. O que haya centros que están cerrados porque no tienen ni un solo trabajador. Le puse el ejemplo de Castillo-Locubín, en Jaén, en la pasada comisión. Esa es la realidad. Usted ha venido hoy aquí a reírse de los trabajadores de Andalucía Emprende cuando dice que el presupuesto de la agencia el próximo año será expansivo y que lo que van a hacer es que estén más fresquitos con la mejora de la climatización de los centros de Andalucía Emprende o comprarle algún ordenador. Usted no le da nada, señor consejero. Es que eso es lo que usted ha dicho aquí, en esta tribuna, que lo hemos podido escuchar todos y todas, señor consejero. Mire, hay prácticamente un 60% de trabajadores que realizan el mismo trabajo con la misma categoría profesional y lo hacen cobrando hasta 13.000 euros menos. Le voy a poner un ejemplo, señor consejero. ¿Usted se imagina que porque en teoría usted llegó aquí como un consejero independiente que no tenía carné del Partido Popular y por eso le hubieran puesto un salario menor que a cualquier otro consejero pata negra con carné del Partido Popular? ¿Usted considera eso, señor consejero? Eso podía haber pasado perfectamente y podría pasar, pero por su incapacidad y por su incompetencia, señor consejero. No por el hecho de provenir de un sitio distinto del propio Partido Popular. Eso es lo que ustedes están haciendo con los trabajadores de Andalucía Emprende, señor consejero. Mire, ya le hemos preguntado por activa y por pasiva varias veces en comisiones, hemos presentado proposiciones no de ley. Y a usted ya se le acaban las excusas, señor consejero. Usted ha dicho que la solución pasaba, y lo ha dicho hace más de un año, por convertir a la Fundación en un medio propio. Y ha ido dando sucesivamente fechas. Primero que iba a ser después del verano del año pasado, del 2023. Luego dijeron que iba a ser antes de este verano. Ahora que iba a ser en septiembre. Septiembre ya ha pasado y ya estamos en octubre. ¿Cuándo, señor consejero? Pero además, ¿usted sinceramente cree que esa es la solución? Porque los ingresos que se obtengan de ese medio propio no son consolidables y, por lo tanto, no pueden repercutir a los salarios de los propios trabajadores y trabajadoras. Y, además, eso llevaría también a una situación de vulnerabilidad en el futuro a esos trabajadores y trabajadoras. Porque, aunque ustedes lo repercutieran entre productividades y con complementos por la evaluación de desempeño, eso luego no cotiza de cara a la seguridad social y de cara a las jubilaciones de estos trabajadores y trabajadoras. Y eso supondría que cuando les llegue la edad de jubilación no tendrían cotizaciones suficientes para tener una pensión digna y ya no habría ninguna solución al respecto, señor consejero. Por lo tanto, lo que tienen que tener es voluntad política, porque ustedes cuando quieren lo hacen. Ahora, eso sí, necesitan mucha presión. Dicen que la normativa estatal no les permite incrementar la masa salarial. ¿Me puede usted decir, consejero, usted que es miembro del Consejo de Gobierno, cómo, por ejemplo, presumen de haber equiparado los salarios del sector educativo a las otras comunidades autónomas? ¿Cómo han incrementado esa masa salarial? ¿O la de los profesionales sanitarios? ¿Cómo han incrementado esa masa salarial, señor consejero? Esa sí, la de Andalucía Emprende no. Hoy llegar a un acuerdo del cual todos nos alegramos. Con Bellasa, otra empresa pública del sector instrumental, sí, reconociendo pluses. Eso sí, para los trabajadores de Andalucía Emprende, no. No vengan ustedes a engañar más a este Parlamento ni a los trabajadores de Andalucía Emprende, señor consejero. No vengan más a engañarlos. Es cuestión de voluntad política. Y usted mismo ha reconocido en comisión que no estamos hablando apenas de dinero, tan solo de 7 millones de euros. Y los propios trabajadores incluso le dicen que se haga en varios ejercicios. La realidad está en que usted no pinta en esto absolutamente nada. Y la competencia
y el encargo lo debe tener la Consejería de Hacienda. Que tenga la voluntad, pero esto es un Gobierno colegiado y el último responsable es el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. De él depende la repercusión que puedan tener estos trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, señoría. A continuación, y para posicionar al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pérez Galindo. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Me acaba de dejar completamente atónita, señor Torres, con su intervención. Me he quedado fría, tanto es así que es que no puedo empezar a hablar con lo que tenía preparado, porque ha hecho usted un reconocimiento no implícito, absolutamente explícito de qué es lo que pasa, según usted y sus palabras, en Andalucía Emprende con los salarios. Usted ha dicho, le ha preguntado directamente al consejero, ¿se imagina usted, señor consejero, que ha llegado un Consejo de Gobierno sin carné de militante del Partido Popular, que cobrase menos, señor consejero, que el resto del Consejo de Gobierno, que sí tuviese carné de militante? ¿Es eso, señor Torres, lo que ha pasado en Andalucía Emprende, señor Torres? ¿Es eso lo que está pasando en Andalucía Emprende? ¿Eso es lo que hicieron ustedes, no, señor Torres? Claro, es que se le ha escapado, claro, se le ha escapado. Mire, señor Torres, déjeme hablar, que yo le escucho a usted con mucha tranquilidad. Relájese, relájese. Nadie está desmantelando Andalucía Emprende. Nadie. Dice, tiene usted muchas dudas y yo le voy a resolver algunas. No voy a entrar en todo lo que le ha explicado brillantemente el consejero, porque sería ahondar en lo que ya ha dicho. Pero yo sí le voy a explicar algunas cosas. Dice usted, no hay ningún tipo de CARE en Andalucía, ni se puede atender a la gente, pero luego elogia el trabajo de los trabajadores de Andalucía Emprende. Mire, hay 257 centros andaluces de emprendimiento. ¿Son pocos? Según usted, son pocos. Hay 785 municipios en Andalucía, señorías. Eso quiere decir que, sin tener en cuenta los puntos de información, pues cada 3 pueblos uno tiene un centro de atención al emprendedor. Pues a mí no me parece que eso sea poco, teniendo en cuenta las dimensiones del territorio de Andalucía. Oiga, que somos como Portugal, ¿no? Y habla usted de que hay 70 plazas, 73 plazas que no están cubiertas, porque ¿sabe usted por qué no están cubiertas? Se lo puede preguntar a sus compañeros. No están cubiertas, se lo ha dicho el consejero, son excedencias forzosas. ¿Sabe usted cuándo se cogen las excedencias forzosas, no? Bueno, pues se cogen las excedencias forzosas cuando uno pues, concurre a lo mejor en unas listas de candidato en algún pueblo o en alguna capital, y entonces termina siendo cargo público y en ese momento pues tiene que coger una excedencia. ¿Le suena el nombre de Juan Antonio Vilches Romero? Es un teniente alcalde concejal socialista del Ayuntamiento de Dos Hermanas. ¿O le suena el nombre de Ignacio González Fernández, concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla, trabajador de Andalucía Emprende desde 2001? Son todas estas situaciones. Ana María Muñoz Arquelladas, concejala socialista, que además es técnico superior del CADE de Atarfe, que está también en excedencia. O como ha pasado también con José Benito Barroso Sánchez, que es alcalde socialista de Lebrija. Señorías, déjenme hablar, que resulta que trabaja en Andalucía Emprende desde el año 2000 y está en excedencia forzosa. ¿Qué hacemos? Pues le tendremos que guardar la plaza a estos señores, ¿no? Que ya sabrán ustedes cómo habrán entrado. Digo yo que sabrán ustedes cómo habrán entrado. Mire, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que ustedes realmente hacen algo por los trabajadores en Andalucía. Me cuesta mucho trabajo, además, pensar que no hacen algo por el socialismo en Andalucía, que es lo único que ustedes ven. Son lo más sectario que hay encima de esta tierra. Si no lleva el carnet de militancia, ustedes no mueven un dedo, no lo han hecho jamás, lo han hecho solo y exclusivamente por y para ustedes, porque eso sí lo tienen. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Ahí tenemos la FAFE y ahí tenemos los de Andalucía Emprende también. Y le voy a dar más datos, señoría, le voy a dar más datos, porque es maravillosa la gestión socialista que hicieron ustedes, es maravillosa. Fíjense, he encontrado una sentencia curiosa del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba, donde un magistrado
al hilo de un despido de un trabajador de Andalucía Emprende, esto en el año 14 lo hicieron ustedes, decía literalmente, calificaba en la sentencia literalmente, no cabe imaginar una empresa pública con menos control y más ineficiente. Esa era la Andalucía Emprende, la gestión de los recursos humanos de Andalucía Emprende del Partido Socialista, de la que usted está tan orgulloso y además que usted ha sido capaz de defender que los que llevan un carnet de militante tienen que cobrar más que los que no llevan carnet de militante. Y ahí lo dejo. Y el que venga detrás, que lo arregle, porque a mí no me preocupaba arreglar ese tipo de cuestiones. Es tremendo. Y fíjense ustedes. Señoría, guarden silencio. Señora Pérez, le tengo el tiempo. ¿Sabes? Gracias. Señorías, No, a mí me da igual. le llamo al orden y, por supuesto, no voy a admitir los insultos que acabo de escuchar. Por lo tanto, señoría, espero que no le tenga que volver a llamar al orden. Señora Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No, yo no miento. Yo todo lo que estoy diciendo aquí está publicado. Todo está publicado. Mire usted, no me estoy inventando un dato. Decía un diario de tirada nacional en el año 14. Andalucía Emprende, agencia de colocación del Partido Socialista. La fundación que cuesta un dineral a la Junta multiplicó por 4 sus puestos en 3 años y que acaparan todos ediles socialistas y allegados. Yo no le voy a leer toda la plantilla que viene publicada, que es muy extensa, pero sí le voy a leer algunos datos porque me parece curioso. Miren, ustedes hoy están aquí por los destacados. Yo estoy convencida de que están por los destacados. Por eso es que decía este diario que habían hecho una plantilla a la carta para algunos incondicionales del partido político que llevaba entonces más de 3 décadas aquí, ¿no? Y lo hicieron conscientemente y hoy lo han defendido inconscientemente, señor Torres, que le ha pasado una muy mala jugada el verbo en la tribuna. Miren, tenían ustedes en la provincia de Almería, trabajaban Bienvenido Faura de la Casa, presidente del PSOE de Gádor, que trabajaba en el CADE de Gádor, Domingo Grisol Sánchez, secretario general del PSOE de Vélez Rubio, Eva Adolfina Granados, responsable técnica del CADE de Huelcar Olvera, que fue coordinadora de campaña del PSOE en Almería en las elecciones europeas de 2009, María del Carmen Padilla López, responsable de la zona Almanzora-Los Vélez en Andalucía Emprende, que es exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Purchena. Otros fichajes como María Isabel Guijarro, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE de Almería, hasta 2011, María José Aliaga Gallego, secretaria general y portavoz del Grupo Socialista en Zurgena, Pedro Domínguez Egea, que otro miembro de la Dirección Socialista, Rocío Úbeda, que fue entonces líder de Juventudes Socialistas, por allá por el 14, Sonia Gómez Lozano, exedil socialista de Alhama. No voy a entrar en los cargos no voy a entrar en los familiares, no me parece oportuno, pero sí voy a seguir con María Jesús Nieto Castro, que fue concejala en Lora del Río, en el Ayuntamiento de Lora del Río, concejala socialista y que trabaja en el CADE de Lora del Río, también tuvo allí una oportunidad. Y podemos seguir también con Córdoba y con Jaén. Fíjense, en Córdoba y en Jaén estaba Rafael Gómez López, que estuvo además en la lista del Partido Socialista de Puente Genil, Aurelio Carrillo, edil de Luque, María Sol Regalón, concejal de Adamuz, José Antonio Carretero, edil en Villaviciosa, Esperanza León Tripiana, exconcejala de Guadalcázar, en la provincia de Jaén. Andalucía Emprende también ha funcionado como una agencia de colocación, señor Torres, en su provincia, de políticos como Pedro Chica, edil de Hacienda del PSOE en Torre del Campo, Manuel Gómez González, que está en el Gobierno local de Cazorla, Manuel Martínez Trillo, concejal en Úbeda, entre otros muchos nombres que yo ya no tengo capacidad de resumir. Señor Torres, señores socialistas, ustedes están muy orgullosos de su manera de gestionar, ¿verdad? Pues a mí me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Porque es absolutamente vergonzoso, vergonzante que ustedes generen los problemas que le han generado a Andalucía y a los andaluces y sean incapaces de no venir a defender a los andaluces y a los trabajadores públicos que no sean solo y exclusivamente de su cuerda. Mire, se lo ha dicho antes el consejero muy bien y voy terminando de esa forma. ¿Quieren ayudar a los trabajadores? De verdad, no en la confrontación y en estas peleas que a ustedes les gustan en la tribuna. Ayúdenles. Ayúdenle, pueden hacerlo, se lo ha dicho el consejero. Van ustedes a la ministra de Economía y Hacienda y le dicen, oiga, los presupuestos generales del Estado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, modifique el artículo 19. Ya podemos modificar la masa salarial y se soluciona el problema. Lo tienen en la mano, se lo ha dicho el consejero. ¿Dónde está el problema, señoría?
¿Dónde está el problema? Ah, claro, claro. El problema es que aquí ustedes sí pueden defender que le den el cupo a los catalanes. El problema es que aquí no se defiende la financiación de Andalucía. Y el problema es que a ustedes les da vergüenza tener que ir a pedir lo que es justo para los andaluces. Para todos, hasta para los que entraron de aquella manera, con sus carnés, según usted ha narrado aquí en esta tribuna hoy. Muchas gracias, porque su testimonio, desde luego, ha arrojado mucha luz a este punto en el día de hoy. Gracias, señorías. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. A continuación, cierra el debate el señor consejero de Universidad, Investigación e Innovación, el señor Gómez Villamandos. Señorías, guarden silencio. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo no sé si procede a intervenir después de la señora Pérez, la verdad. En cualquier caso, mire, no estamos dejando morir, es una falsedad absoluta y dejen de engañar y manipular la sensibilidad. Ustedes dejaron morir Andalucía Emprende. Ustedes crearon las desigualdades salariales. Ustedes, no nosotros, ustedes fueron los que dejaron esas desigualdades salariales. Miren, fíjese, esas desigualdades salariales, creo que la intervención de la señora Mora ha sido tremendamente esclarecedora, porque la señora Mora ha señalado dos momentos importantes, un correo electrónico del año 2017 y también habla de cuando estábamos en la oposición, es decir, antes del año 2018. En el año 2018 precisamente es cuando cambia la situación, por lo cual la responsabilidad fue suya, de todos los gobiernos socialistas que crearon esa situación. El año 2017 es lo que usted ha dicho. Mire, no dejamos morir, se lo dejo claro. Estamos potenciando el emprendimiento, como se lo he dicho, basado en la innovación y el conocimiento, abriendo nuevos CADE en las universidades, abriendo nuevos CADE en el territorio, como es el caso del campo de Gibraltar. Hemos desarrollado el Plan General de Emprendimiento 2021-2027 para ser mucho más eficientes. Estamos optimizando los recursos de apoyo al emprendimiento con los que cuenta nuestro sistema y evitando duplicidades. Hemos diseñado una nueva estrategia para Andalucía Emprende 2024-2027, orientada a convertir en una organización moderna, flexible y adaptada a los retos. Yo sé que a ustedes les gustaría que siguiéramos en el siglo pasado, pero estamos en el siglo XXI. Reconocimiento como medio propio personificado. No lo he comentado porque sé que me lo iban a decir. Reconocimiento como medio propio personificado de la Junta de Andalucía para prestar servicios transversales. ¿Saben por qué se ha producido el retraso en la aprobación como medio propio? Por una sencilla razón. Porque en el año 2018 hubo una subvención del Gobierno socialista, una subvención excepcional, con la cual iba destinada a actividades de emprendimiento, pero se utilizó para pagar las nóminas del año 2018. Estamos hablando de más de 2.500.000 euros. 2.500.000 euros que ahora tiene que reintegrar Andalucía Emprende. Ese es el motivo, aquella TAN que ustedes concedieron a Andalucía Emprende y que no se utilizó para lo que se concedía. Y eso, desde luego, aparte de otras consideraciones y de otros aspectos y otras responsabilidades de carácter legal, desde luego lo que ha supuesto es una merma en las capacidades de este año y de los años venideros de Andalucía Emprende. Con lo cual, desde luego, le puedo decir que en ningún caso estamos dejando morir Andalucía Emprende. Mire, de los 257 hay 9 CADE que no tienen ahora mismo personal, pero que siguen prestando su servicio. De 257, 9. Y estamos incrementando el número de CADE. Ustedes, señores del Partido Socialista, señor Torres, ha jugado con los números. Ha dicho, de 1.200 pasan a 888, pero se le olvida que ustedes de 1.200 bajaron a 910, con lo cual la bajada importante, la bajada gorda, fue la suya, no la nuestra. Así que, no, son 20, los suyos fueron más de 150, fueron 300 casi. 300 frente a 22. Señores, dejen de mentir, por favor, dejen de mentir. Y además les recuerdo una cosa que creo que es importante. Hablan de 6 años de gobierno. El Partido Popular tiene responsabilidad en Andalucía Emprende desde hace 2 años, que creo que también es importante decírselo. Y, desde luego, yo creo que ustedes se ríen con gran cinismo de nuestros trabajadores. Mire,
Antes se nos ha acusado de mentir. Todavía no he escuchado, y de todo lo que han dicho, que hayamos mentido en nada. Hemos hecho promesas y estamos intentando cumplir las promesas. Y además estamos intentando cumplir las promesas de una forma muy decidida. Intentando que sea un medio propio. Estoy de acuerdo, no es la solución ideal, pero sí puede ser una solución a corto plazo, a la espera de que tengamos un nuevo Gobierno en España y que ese Gobierno cambie las condiciones y que nos permita hacer esos incrementos de masa salarial. Porque la masa salarial no es cuestión solamente de voluntad política, es cuestión también de ley. Hay unas normas que estamos obligados a cumplir y esas leyes nos marcan definidamente lo que marca. Mire, si cuando ustedes fusionaron Andalucía Emprende, fusionaron UTE y los FRAE, los pata negra de Andalucía Emprende, ahí no, si hubieran puesto ustedes trienio, hubieran puesto complementos, se podría haber propuesto una subida salarial. La subida salarial es del sector médico, del sector de la educación. En Bellasa se hace sobre complementos, no se puede hacer sobre salario. Y es que en Andalucía Emprende solo hay salario, no hay ningún otro tipo de complemento. Y eso es lo que impide precisamente, legalmente, el que se pueda subir. Por favor, no engañen, no lleven a la confusión. Y además yo creo que de las dos representantes, las dos centrales sindicales que están en Andalucía Emprende, solo una ha movido estas manifestaciones. Con todo mi respeto, ojo, admitimos las críticas las admitimos en que podemos hacer más cosas, queremos hacer más cosas y en ese sentido siempre encontrarán a este consejero y a este Gobierno. Hombre, me ha hecho gracia, me cayó un marrón. Le puedo decir que estamos encantados con Andalucía Emprende en la consejería, se lo digo de verdad. Estamos encantados con llevar a Andalucía Emprende, en dar un rumbo diferente a Andalucía Emprende, a llevar ese emprendimiento universitario, que un tercio de las empresas creadas sean del ámbito universitario. Eso es lo que genera de verdad empleo de calidad. Esas empresas que tienen una base de conocimiento, esas empresas que generan riqueza, esas empresas que ya no son solamente unipersonales, como hemos tenido muchas durante todo este tiempo y que están abocadas a situaciones muy diferentes. Ese tipo de empresas que se pueden escalar en el tiempo son las que de verdad pueden hacer de Andalucía una economía mucho más sostenible y mucho más resiliente. Y, desde luego, 15 años sin convenio, se lo vuelvo a decir, 5 años sin convenio. Ustedes podían haber aprobado los convenios en el 2011 y 2017. La consejera de Hacienda, hoy ministra de Hacienda, no quiso aprobarlo, me parece muy bien. Y nosotros lo que seguimos es trabajando, desde luego, en ese convenio. Tenemos un documento, se lo he dicho, un documento prácticamente consensuado, donde nos queda ultimar algo que es fundamental y, desde luego, nosotros estamos totalmente de acuerdo. La equiparación salarial, tenemos que ver cómo hacerlo. Y hemos tenido muchísimas y seguimos teniendo muchísimas conversaciones con los sindicatos para ver esa solución dentro de la situación en la que nos encontramos. No podemos inventarnos otras cuestiones. Hablan de privatizar. Bueno, ¿qué manía tienen con que lo privatizamos todo? Por favor, ¿qué vamos a privatizar? En absoluto. Si para nosotros, miren, la primera persona que está orgullosa de Andalucía Emprende, y se lo digo de verdad, porque además por donde voy visito el CADE que esté en ese pueblo, que esté en esa comarca, visito el CADE, lo único que me he encontrado son profesionales altamente cualificados, totalmente entregados, con un tremendo compromiso y me siento muy orgulloso, se lo digo de verdad, me siento tremendamente orgulloso de ello. Ojalá pudiéramos solucionar el problema mañana, ojalá el problema fuese solamente presupuestario, pero es que no lo es, hay un problema legal. Y ustedes nos pueden argumentar que si el marco normativo de la propia comunidad autónoma, de verdad, yo les pido un curso de comprensión lectora y que de verdad sepan lo que ponen las normas, tanto estatales como las autonómicas, porque es que de verdad, si no es así, lo que estamos siempre dando vueltas a una mentira continua. Y, desde luego, poco más que decir. La voluntad política existe, el trabajo existe, las negociaciones existen y yo lo que confío es que a lo largo de esta legislatura dejemos el problema resuelto de una vez por todas para Andalucía Emprende. Ese es, desde luego, nuestro deseo y para eso trabajamos. Y les pido de nuevo a señorías del Partido Socialista, también del resto de partidos que tengan representación en el Congreso de los Diputados, que por favor
insten a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que modifique el presupuesto general del Estado en lo que corresponde a ese incremento de la masa salarial, o bien que nos permita hacer como se permitió hacer hasta 2018, que no fue otra cosa de crear fondos, disposiciones adicionales para incrementar las masas salariales. Desde el 2018-2019 hasta ahora, legalmente la normativa estatal lo impide. Eso es lo que hay, esa es la realidad, y les pido de verdad, no engañen más a los trabajadores de Andalucía Emprende. Los engañaron durante demasiado tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero.